Tiene la palabra el diputado Alume Esbodio. Gracias, presidente. Bueno, el presupuesto, como todo presupuesto, es un programa de gobierno que nos muestra no solo cuál es el camino elegido por el gobierno, sino también cuáles son las prioridades que tiene un gobierno. Este presupuesto que hoy estamos discutiendo, este programa de gobierno, debe hacer frente a tres crisis que está atravesando la República Argentina. Crisis que son contemporáneas y que también son conexas y que condicionan entre sí a las herramientas que podemos utilizar para enfrentarlas. Por un lado tenemos la crisis económica y social previa a la pandemia, que podemos decir que es un capítulo más de las crisis recurrentes de la historia de nuestro país, que podemos también decir que es un capítulo más de los ciclos de ilusión y desencanto con que algunos economistas denominan a la historia económica de la Argentina. Pero también tenemos que tener presente, señor presidente, que dicha crisis tiene un componente propio que caracteriza su profundidad, que tiene que ver con lo que significó para nuestro país el programa llevado adelante por el gobierno de Cambiemos, que condicionó no solamente el futuro de la Argentina, sino que condiciona gravemente el presente, especialmente con respecto a las herramientas para hacer frente a la crisis generada por la pandemia. La crisis generada por la pandemia, que es una crisis mundial, sanitaria, económica y social, que no reconoce ni fronteras, ni tampoco reconoce ideologías. Como decíamos, es una crisis que es contemporánea y conexa a la crisis económica y social y que ha condicionado las herramientas para enfrentarla. Los condicionamientos se reflejan tanto en la salud pública, en la ciencia, en la tecnología, en la inclusión social, en la educación y en la conectividad. Pero estos condicionamientos, si podemos ver los presupuestos 2016, 2017, 2018 y 2019, nos vamos a dar cuenta que no se trata de un capítulo más de las crisis recurrentes en Argentina, ni que tampoco se trata de un capítulo más de los ciclos de ilusión y desencanto de la economía argentina, sino que son consecuencias propias de la política de desinversión en cada una de estas áreas que llevó adelante el programa de gobierno de Cambiemos. Y uno de los condicionamientos más importantes, más evidente y más grave que tiene la crisis económica y social previa a la pandemia con respecto a la crisis generada por la pandemia es el endeudamiento que hace imposible que la Argentina pueda acceder a una herramienta como es el crédito internacional para afrontar la crisis de la pandemia, como sí lo han hecho otros países, tanto de la región como de distintos lugares del mundo. Mire, presidente, este presupuesto refleja un claro camino. Bajan los intereses de la deuda y comienzan a recuperarse los presupuestos en salud pública, en infraestructura, en vivienda, en inclusión social, en educación, en ciencia y en tecnología. Permítame hacer un pequeño paréntesis porque he visto que muchos diputados de Cambiemos se golpean el pecho en nombre del federalismo hablando de subsidio a transporte. Les recuerdo, y si no se acuerdan, pregúntenle a los dos referentes económicos del bloque de Cambiemos, que el sistema de subsidio al transporte fue eliminado por el gobierno de Cambiemos. En realidad no fue eliminado, se mantuvo para los dos distritos que gobernaba Cambiemos, que estaba en el AMBA, y fue aplaudido de pie por muchos de los legisladores que están hoy en el recinto. Mire, señor presidente, la pandemia reconfiguró a nivel mundial el concepto de soberanía y lo vinculó fuertemente al desarrollo que tienen los países con respecto a la ciencia y a la tecnología. Por ello es importante destacar que en este presupuesto la ciencia y la tecnología vuelven a ser una política de Estado en la República Argentina. En este sentido, señor presidente, permítame hacer un paréntesis, porque creo que en este punto también se rinde un justo homenaje a Néstor Kirchner, que fue el presidente que puso a la ciencia y a la tecnología como una política de Estado en su primer proyecto de presupuesto que fue presentado en el año 2003, en septiembre del 2003, y que era el presupuesto del 2004, y al cual lo presentó diciendo que ese es el rumbo de la Argentina: salud, educación e investigación en ciencia y tecnología. Como decía, señor presidente, la Argentina atraviesa tres crisis que se condicionan entre sí, que son conexas: la crisis económica y social previa a la pandemia, la crisis de la pandemia y una tercera crisis que es la crisis de la desunión nacional, que condiciona, diluye y disminuye la fortaleza para enfrentar las otras dos crisis. Y permítame, señor presidente, para cerrar,
hoy que se cumplen 112 años del nacimiento del presidente Arturo Frondizi, recordar que Arturo Frondizi insistía una y otra vez que sin integración nacional es imposible encarar el camino del desarrollo nacional. Por ello creo que esta crisis debemos encargarnos de resolverla fuertemente, sin mezquindades, sin pasiones ideológicas, pero con un apasionamiento vocacional con respecto a cambiar el rumbo del país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.